Hola, nosotros somos Sofía Velázquez Emiliano Gatelli Emiliano Morales. y Carola Pastorino, y hoy les vamos a enseñar sobre el ADN. Acompáñanos, no se lo pierdan. primero comenzaremos explicando qué es el ADN. El ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es la molécula que contiene la información genética necesaria para la generación de todos los organismos. La misma es leída y descifrada. Historia del ADN. La molécula de ADN fue aislada por primera vez por un biólogo suizo llamado Friedrich Miescher en 1869. En un experimento de leucocitos, descubrió una molécula rica en fosfatos, sin azufre, a la que le llamó nucleína, debido a su presencia en todos los núcleos celulares. Luego, al descubrir su naturaleza acídica, se le asignó el nombre genérico de ácido nucleico. En los años 20, Phoebus Levene determinó la existencia del ADN y ARN. Además, observó que el ADN está formado por 4 bases nitrogenadas: timina y citosina, que son pirimidinas, guanina y adenina, que son purinas, y además se forma de un grupo fosfato y un azúcar, la desoxirribosa. En 1951, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin se unen para obtener imágenes del ADN mediante la cristalografía con rayos X, de las cuales concluyen que la estructura del ADN está dispuesta en forma de hélice. Luego, Franklin Crick y James Watson, por medio de los estudios de difracción de rayos X de Franklin y Wilkins, logran descifrar la estructura molecular de doble hélice del ADN. Años más tarde, a partir de los aportes de Griffith en 1928, Avery en 1944 y Hershey Chase en 1952, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia. Luego de saber la historia, podemos pasar a explicar la estructura del ADN. Como su propio nombre lo sugiere, el ADN está compuesto de ácido desoxirribonucleico. La estructura del ADN es de doble hélice. En cuanto a la unidad básica del ADN, es la nucleotídica, el cual está conformado por 4 bases nitrogenadas: timina y citosina, guanina y adenina, un azúcar, en este caso la desoxirribosa, y un grupo de fosfato. A través del enlace fosfodiéster, los nucleótidos se unen entre sí. En otras palabras, 2 grupos fosfatos que se unen a la desoxirribosa. Y así sucesivamente hasta lograr una larga cadena. De esta manera, en los extremos queda un fosfato libre y una desoxirribosa libre. El ADN tiene 2 cadenas enrolladas en forma de hélice, las cuales están unidas por un puente de hidrógeno, y dependiendo de la estructura de la base nitrogenada, tendremos 4 tipos de nucleótidos complementarios de 2 en 2. La timina se junta con la citosina y la guanina con la adenina. Ahora voy a hablar de las funciones del ADN. Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de información, genes y genoma, la codificación de proteínas, transcripción y traducción, y la duplicación o replicación del ADN. Primero que nada, la transcripción es el proceso por el cual un gen de ADN se vuelve a escribir en forma de ARN. Luego, el ARN se procesa
para hacer un producto final llamado ARN mensajero. En este caso, la enzima responsable es el ARN polimerasa que sintetiza el ARN. Este proceso ocurre en el núcleo, en la célula eucariota, mientras que en la procariota en el citoplasma. Por otra parte, la traducción ocurre después de la transcripción, donde el ARN mensajero se decodifica para construir una proteína que contiene una serie de aminoácidos en específico. El lugar donde ocurre es en el citoplasma, ya sea en la célula eucariota o procariota. En cuanto al proceso de replicación o duplicación de ADN, es el mecanismo que permite al ADN duplicarse. De esta manera, de una molécula de ADN única se obtienen 2 o más réplicas. Es fundamental que la duplicación suceda para que se dé el reparto equitativo de la información genética en la formación celular. Las principales enzimas que llevan a cabo este proceso son la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno, topisomerasas, mantienen las hebras separadas, y el ADN polimerasa sintetiza el ADN. Al igual que en la transcripción, ocurre en el núcleo, en las células eucariotas y en el citoplasma en las procariotas. Ya con estos conceptos claros, vamos a profundizar en cómo un grupo de investigadores lograron transcribir un ADN con 6 nucleótidos. Primero, incorporaron las bases X e Y en la molécula de ADN de un organismo fácil de criar y modificar. La bacteria más adecuada para este proceso es la Escherichia coli. Debido a la dificultad que implica este proceso, no se inserta directamente las bases X e Y en el genoma de la bacteria, sino una pequeña porción de ADN denominada plásmido, con la capacidad de replicarse independientemente. Luego, para lograr que las bases X e Y ingresen a la bacteria, se necesita una alga capaz de transportarlas a través de la membrana celular. Por último, debemos lograr que el ADN con 6 nucleótidos se transcriba a ARN mensajero y después ser traducido a una proteína. Explicaremos las ventajas que proporcionan los organismos sintéticos. El diseño de estos nuevos organismos sintéticos tiene como objetivo el aporte de un nuevo campo de búsqueda de proteínas aplicables a la elaboración de productos, como medicamentos o materiales de interés. Hoy en día, los avances de la tecnología del ADN han posibilitado conocimiento de la información genética de distintas especies. Dando lugar a enormes avances en disciplinas como la biomolécula, paleontología y agricultura, etc. Por otra parte, nos permite incluir más información en el ADN, de la que es posible en sistemas naturales. Usando este nuevo par de bases en el ADN podemos obtener más aminoácidos de los que probablemente podemos utilizar. Otra ventaja de este mecanismo es que ofrece una mayor diversidad biológica y un mejor futuro biológico. Por último, investigadores dicen que para la biología sintética abre el camino para la creación y explotación de formas de vida completamente nuevas. Para finalizar el video, mostraremos nuestras experiencias con el ADN. En cuanto a nuestra experiencia, realizamos una actividad en la que estudiamos el número áureo en la naturaleza. El dígito 1,66 está presente en el ADN, por ejemplo, en la adición de la vuelta de hélice y el diámetro de ancho de la molécula. También realizamos un experimento práctico donde logramos visualizar todo lo estudiado y a su vez entender mejor el tema. La actividad consistía en obtener ADN de distintos vegetales, que en nuestro caso fue el repollo.